Muy buenos días. En principio quiero agradecer al CAPS y a la coordinadora por permitirme este espacio que me permite comentarles en un muy breve tiempo la labor de la Defensoría en relación a la problemática de las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nuestra Constitución Política recoge esta prohibición en el artículo 2, en el inciso 1 y en el inciso 24, literal H. Del mismo modo, diversas normas internacionales han recogido la prohibición de la tortura. Por ejemplo, la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Estas son normas específicas, pero diversas normas generales de derechos humanos también han recogido esta previsión, ¿no? Como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tema, creo yo, del público, es un tema zanjado sobre el que no hay discusión, y yo solo lo quería dejar en claro o recordar a manera de introducción. En el Perú, la tortura ha sido recogida en el artículo 321 del Código Penal desde el año 1988. Como ustedes saben, el tipo penal exige un sujeto activo calificado, que es un funcionario público o el que actúa con su licencia. La conducta implica la inflicción de dolores o sufrimientos graves o aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental. Las finalidades son para obtener información, castigar a la víctima, coaccionar o intimidar. Y finalmente las penas van entre los 5 y 10 años para el tipo base, 6 y 12 para lesiones graves y 8 a 20 en casos de muerte. Entremos a los casos que la Defensoría del Pueblo ha registrado entre el año 2009 y 2010. En total, la Defensoría del Pueblo en este periodo ha registrado 110 casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 57 corresponden al 2009 y 53 corresponden al 2010. La verificación de si el Ministerio Público ya inició una investigación sobre estos hechos. Segundo, realiza una entrevista con las víctimas y los familiares para recabar información sobre las circunstancias en que estos casos se producen. Segundo, verifica o solicita que se realice el reconocimiento médico legal y que la presunta víctima pase por el protocolo de tortura. Y en la mayoría de los casos realice una visita a la dependencia militar o policial o al lugar en que presuntamente se produjo el acto. En relación a los pedidos de información para realizar el informe, la Defensoría del Pueblo indistintamente solicita información a la policía, ya sea el parte o el informe policial, la historia clínica o certificado médico legal, dependiendo de la zona en que se produjo, o finalmente puede requerir información del Ministerio Público y del Poder Judicial. En cada caso concreto, la Defensoría del Pueblo emite recomendaciones y un informe, los cuales son enviados a las instancias correspondientes, ¿no? En la mayoría de los casos al Ministerio Público, pero también en algunos casos a las inspectorías generales, para que se abstengan de seguir investigando estos casos, toda vez que hay prevalencia penal sobre la atención administrativa, que iré más adelante detalle con eso. Y finalmente, el seguimiento de los casos. La Defensoría del Pueblo, lamentablemente por temas de capacidad institucional y personal, no puede dar un seguimiento a estos 110 casos, o en total desde 2010 más de 500 casos de tortura. Entonces, lo que hace es, en relación a casos concretos, hacer un seguimiento de casos emblemáticos o graves en función de la indefensión de la víctima. Pero además de la atención de los casos concretos, como les comenté, la Defensoría del Pueblo tiene una línea de trabajo que es al análisis y la atención de la problemática en general. En ese marco, la Defensoría del Pueblo, desde el 2003 hasta la fecha, ha emitido hasta 5 informes defensoriales que dan cuenta de su trabajo en esta materia. Los dos primeros, el informe número 42 y 91, titulados El derecho a la vida y a la integridad personal en el marco de la prestación del servicio militar en el Perú, y el 91, afectaciones a la vida y presuntas torturas
tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de la actuación de la Policía Nacional. Y luego hemos hecho otros 3 informes de seguimiento a las recomendaciones que se han emitido en estos informes, que son el 112, el 128 y el 139. Algunos de esos informes creo que se les ha hecho llegar en un CD, y los 2 primeros los pueden obtener en la página web de la institución. Básicamente, en estos 4 informes la tarea de la Defensoría ha sido identificar dificultades y factores que contribuyen a la subsistencia de estas prácticas, ¿no? Y en función de ellas, emitir recomendaciones para que se diseñen políticas públicas que prevengan la producción de actos de tortura. Básicamente, las dificultades que ha observado la Defensoría del Pueblo en estos 5 informes se podrían agrupar en 3 grandes ítems. Primero, aquellas dificultades que están relacionadas con la investigación y juzgamiento de casos de torturas y tratos crueles. Segundo, aquellas que están más relacionadas con la prevención y que están focalizadas en la formación y capacitación de los agentes de las fuerzas del orden. Y finalmente, un conjunto de factores sociales o estructurales que permiten que estas prácticas se repitan constantemente. La Defensoría del Pueblo básicamente ha advertido dificultades en cada uno de los actores, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Instituto de Medicina Legal y en la propia Policía Nacional. En relación a la actuación de la Policía Nacional, la primera observación que ha hecho la Defensoría es la actuación de las inspectorías generales, ¿no? Que pese a la marcada jurisprudencia, en algunos casos continúan abriendo investigaciones para casos que configuran afectaciones a la integridad física. Hay un principio que establece claramente la prevalencia del derecho penal y, por lo tanto, la obligación de las entidades administrativas de abstenerse de investigar cuando un mismo hecho lesiona un bien jurídico grave, como la integridad física. Pero la Defensoría del Pueblo ha advertido que todavía en algunos casos las inspectorías generales continúan investigando y pronunciándose sobre las responsabilidades de la policía, impidiendo o poniendo obstáculos para que más adelante el Ministerio Público y el Poder Judicial se pronuncien. La Defensoría del Pueblo, en diversos informes, ha emitido su posición sobre este tema, señalando que en los casos en los que las inspectorías generales ya tengan una sanción administrativa, es posible que el Poder Judicial anule estas sanciones para poder seguir investigando y finalmente emitir un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Básicamente porque las sanciones administrativas estarían violando principios de política criminal que establecen la relevancia del derecho penal frente a las sanciones disciplinarias administrativas. Otras dificultades observadas están relacionadas con la actuación del Ministerio Público. En el primer caso, hemos podido advertir que no en todas las investigaciones el representante del Ministerio Público solicita la aplicación del protocolo de tortura. Hemos visto también casos en los que el Ministerio Público no asume su rol de conducir las investigaciones y permite que las investigaciones sean llevadas por la Policía Nacional y en algunos casos por las comisarías en las cuales prestan servicios los presuntos responsables, ¿no? Que afecta gravemente la imparcialidad y la eficacia de las investigaciones. Otro problema que es estructural al sistema es el tema del incumplimiento de los plazos de investigación que se pueden ver en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Respecto a la participación del Instituto de Medicina Legal, un órgano muy importante por su órgano técnico que en estos casos permite al representante del Ministerio Público evaluar la gravedad del daño y la confirmación del delito, no ha sido totalmente eficiente, ¿no? Básicamente por problemas estructurales del propio instituto. Primero, hay problemas de cobertura. Hasta el 2006, de las 194 provincias que tienen fiscalía, solo 84 contaban con un instituto de medicina legal. Esto ha mejorado ahora, pero todavía hay un número importante de fiscalías que no cuentan con un equipo técnico cercano que los apoye. Otro problema es que donde hay estos institutos de medicina legal no existe el equipo multidisciplinario que permita
realizar adecuadamente el reconocimiento por tortura. Y otro problema menos recurrente es el tema de la capacitación y formación de los miembros del Instituto de Medicina Legal. Por otro lado, en relación a la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público, hemos actuado problemas en la calificación de los hechos. Constantemente, en todos los periodos, se repite que de tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen un registro de casos de tortura muy por debajo de los que se registran en la Defensoría u otras instituciones. Por ejemplo, si en el periodo 2002-2008 la Defensoría del Pueblo registró 530 casos de tortura, el Ministerio Público y el Poder Judicial no llegan ni a 100. El Ministerio Público solo ha registrado 70 y el Poder Judicial no, 132 casos han registrado. Esto se debe básicamente a problemas en la calificación penal de estos actos. La mayoría de los casos, según el reporte que hicimos en el año 2007, se califican como abuso de autoridad y el otro gran grupo de casos como lesiones culposas. Hoy ha variado un poco la tendencia, es decir, hay más casos por lesiones culposas y menos por abuso de autoridad, pero sigue habiendo muy pocos casos por tortura. El problema que se puede advertir ahora es en el tema de la gravedad. Parece que hay una tendencia muy fuerte de los fiscales de evaluar la gravedad en función de los resultados del reconocimiento médico legal y los días facultativos de descanso o no. Entonces, si un certificado médico legal dice que tiene 3 días o 4 días, automáticamente lo están derivando a lesiones, ¿no? No obstante, pese a esas dificultades, la Defensoría ha tomado conocimiento que por lo menos en 12 casos, hasta el 2009, la Sala Penal Nacional ha emitido sentencias condenatorias. Se han condenado a 27 personas, la mayoría de ellos miembros de las fuerzas policiales. No obstante, señalando que esto puede ser un logro, ya en la evaluación de las sentencias hay dificultades. Primero, en las que hay un número importante de sentencias absolutorias, ¿no? Y casi todas estas sentencias tienen, no voy a usar la palabra dificultades, pero por lo menos no han satisfecho la motivación adecuada para la absolución, ¿no? Y en el problema de la elaboración del testimonio del agraviado hay muchas dificultades para tomarlo como un mecanismo suficiente para romper el principio de inocencia, ¿no? O sea, incluso habiendo elementos que corroboran la versión del agraviado, en muchos casos la Sala Penal Nacional y los otros órganos profesionales no están valorando adecuadamente el único testimonio del agraviado, ¿no? Y ahí hay temas por trabajar, creo yo, importantes, porque la mayoría de las absoluciones están basándose en un tema de presunción de inocencia y indubio pro reo. Y las penas están llegando hasta 4 años y 2 meses, 5 años, 6 años, y son creo que 3 nada más en las que se ha puesto 15 años por tortura. Hay sentencias en las que se impone 1.000 soles de reparación civil y otras en las que se pone 10.000. Ya cuando el resultado es muerte, sí es de 5.000 hasta 30.000, pero entre 1.000 hay 1.000, 2.000, 2.500, 3.000. No hay como parámetros para poner una reparación civil digna y que responda a la gravedad de estas conductas. Estos son los problemas en el tema de investigación y juzgamiento. Pero además de ello, la Defensoría del Pueblo ha advertido que en el tema de la prevención también hay dificultades en la formación y capacitación de los agentes del orden. En primer caso, hemos advertido problemas en la formación profesional de los efectivos policiales. Y por otro lado, el acuartelamiento de los estudiantes, que genera un falso espíritu de cuerpo o los aísla un poco del contexto en el que ellos van a finalmente ejercer su profesión. Creo que debería entrar en un franco proceso de evaluación y de ver qué tanto está contribuyendo a que haya una ruptura entre la actuación de los policías y la percepción que tiene la sociedad del trabajo que ellos realizan. Por otro lado, en estos últimos años ha habido una importante difusión y publicación de diversos manuales, directivas o protocolos de actuación de los agentes de las fuerzas del orden y el respeto de derechos humanos. Pero lo que hemos podido advertir es que hay una deficiente política de difusión
de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, en los casi 20 talleres que ha hecho la Defensoría del Pueblo con policía, un tema que se repetía en todos es que los policías que estaban no conocían al detalle el manual de operaciones de la Policía Nacional y los Derechos Humanos que se publicó ya en el 2006, ¿no? Entonces ahí hay como varias tareas pendientes en el tema de prevención. Y finalmente hemos podido advertir, y eso lo voy a mencionar nomás, algunos factores estructurales o sociales que condicionan la subsistencia y la repetición constante de estos casos, ¿no? El primero es que hemos podido advertir una debilidad en la conciencia social respecto a la integridad personal. Por otro lado, hay un tema que hay una condición de indefensión e exclusión de la víctima. En estos números no está todavía analizado, pero en los números anteriores a los que corresponden al 2000 y al 2008, la Defensoría del Pueblo ha podido advertir que más del 70% de víctimas son personas que no tienen educación superior, ¿no? Y que desempeñan trabajos poco calificados y que finalmente son ciudadanos no empoderados, que pareciera ser un factor más para la repetición de estos actos. Por otro lado, todavía la poca atención de las secuelas de la violencia política es un problema que contribuye a la repetición de estos actos, ¿no? Como muchos de ustedes saben, entre el 80 y el 2000, las torturas fueron como prácticas, entre comillas, sistemáticas de la actuación de las fuerzas del orden, que ha generado todavía dentro de las propias fuerzas del orden una tolerancia a la realización de estos actos. La impunidad de los casos de tortura de ahora y las del pasado es un factor también que no desincentiva a los agentes, ¿no? Porque la mayoría de los agentes perciben que no van a ser sancionados ni investigados, menos aún condenados por estos actos. Si la Defensoría del Pueblo ha registrado 530 casos y al sistema solo han llegado a 70 y de los 70 solo se han condenado 12, esa impunidad genera pues un desincentivo para que no se hagan estos actos. Y finalmente tenemos la idea de la victimización de la población y las exigencias de seguridad, ¿no? Yo quiero terminar diciendo que hay una gran tarea pendiente del Estado, que es la designación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Desde el 2007 el Estado tiene esa deuda. En 2006 ratificamos el protocolo facultativo de la Convención. Por el trabajo que estuve realizando estos días, el informe que el Estado va a emitir al Comité contra la Tortura, el sexto informe, si mal no recuerdo. Y en realidad, la lista de actividades que en el informe se constatan son enormes, pero lo que no hay es un mecanismo monitoreo que diga qué tan efectivas están siendo estas medidas, ¿no? Me quedo corto si te empiezo a decir que se han hecho normas, directivas, actividades de capacitación, sanciones administrativas, pero como vemos, los números siguen siendo los mismos que como si no se hubiera hecho nada. Seguimos con los mismos números del 2002-2003. Y creo que ahí el Mecanismo Nacional de Tortura podría jugar un papel muy importante porque evaluaría qué tan eficaces son estas políticas que el Estado está implementando. Ahora a los comentarios y presentaciones del doctor Miguel Hugo para después abrir la discusión. Muy buenos días nuevamente con todos y todas. Quiero en primer lugar presentar, ya en la mañana lo hice a la coordinadora, pero ahora quiero presentar al Grupo de Trabajo contra la Tortura. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como es una institución, como les conté en la mañana, que tiene 80 instituciones miembros, forma grupos de trabajo en torno a temas muy importantes. Y uno de ellos en particular es el tema de la tortura. Y por eso es que se ha formado el Grupo de Trabajo contra la Tortura, que está formado por el CAPS, Centro de Atención Psicosocial, el COMISET, la Comisión de Derechos Humanos, el CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social, el IPEDEP, el Instituto Peruano de Educación y Derechos Humanos y la Paz, el IDL, el Instituto de Defensa Legal, Redinfa y FEDEPAZ. Son las 7 instituciones que forman el Grupo de Trabajo contra la Tortura, y obviamente en determinados momentos todas estas instituciones trabajan apoyados con el conjunto de organismos que algunos de sus representantes están hoy aquí con nosotros participando en este evento, de Iquitos, Cusco, Ancash, Cerro de Pasco, Arequipa, etc.
Entonces, el grupo de trabajo contra la tortura realiza diferentes acciones que van en el sentido de erradicar las prácticas de tortura. Creo que una primera acción muy importante que hacen es la sensibilización en torno a este tema. El día sábado, en el Diario de la República, salió el encarte que ustedes tienen en sus folders, donde habla de los derechos de los detenidos, y el 26 de junio, Día Mundial de Solidaridad con las víctimas de la tortura. Y este es un tema realmente importante porque, tal como han mencionado los dos expositores, hay un tema de que muchas veces la sociedad consiente este tipo de prácticas que realmente son complicadas. En segundo lugar, hacen atención psicológica a víctimas, y particularmente CAPS, Redinfa y algunas otras, SEAS, realizan esa atención, y dentro de un conjunto de marcos interculturales. Creo que es muy importante mencionar aquí, por ejemplo, en el caso Bagua, que se mencionó en la mañana también, el juez ordenó que 4 jóvenes que habían sido detenidos por la movilización de Bagua, se les, como parte de su tratamiento, se les dejó en libertad, pero se les ordenó un tratamiento posterior. Se ordenó que vayan al psicólogo todas las semanas. Una vez a la semana tenían que ir al psicólogo. En Bagua, entonces en Bagua no hay psicólogo. Y en segundo lugar, era población aguajún, ¿no? Entonces, y el procurador obviamente estaba chequeando que no se estaba cumpliendo con esa disposición, y por lo tanto había que regresarlos a los jóvenes, ¿no? Entonces ahí se hizo una conversación, diálogo con el Poder Judicial, y se terminó logrando que en algunos casos sean los APUs quienes den ese acompañamiento y ese tratamiento, digamos, entre comillas, a estas personas. En tercer lugar, se hace un trabajo de educación a diversos ámbitos, ¿no? En los colegios, a los estudiantes, a los universitarios, para también crear una masa crítica contra el tema de la tortura, y sobre todo en algunas regiones, por ejemplo, donde la práctica de la violencia física como castigo es común, ¿no? Por ejemplo, en las rondas campesinas, en algunos lugares del país se entiende como que el daño se resuelve aplicando 20 latigazos o qué sé yo. Entonces, eso no se trata de decirles no lo hagan, vayan los que van presos, sino de establecer un diálogo, una conversación, y finalmente llegar a un mejor acuerdo. También se llevan casos penales sobre torturas en el ámbito jurídico nacional, internacional, y recientemente hemos establecido una estrategia nueva, ¿no? En el caso Majas, un caso de tortura a unos campesinos, se probó, digamos, la participación de la empresa Monterrico Metals en esa situación, y se denunció a esta empresa en Londres, ¿no? Y se ha logrado inmovilizar 10 millones de dólares de esta empresa para posibles reparaciones a las víctimas de torturas. Entonces son nuevos mecanismos, más allá de lo que se logra en sede nacional o a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sino ya hay estos mecanismos por vía denuncia civil en estos marcos internacionales de protección que se van logrando, digamos, y lo que queremos es que las empresas, en este caso mineras, no utilicen esta práctica como la tortura para algún control social. Y finalmente, la incidencia, ¿no es cierto? Señalaba hace un rato el doctor de la Defensoría del Pueblo, el doctor León, que el mecanismo nacional de prevención de la tortura es un requerimiento a nivel del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que la coordinadora participa como ente observador. Se ha venido proponiendo, se ha venido discutiendo, se ha propuesto que sea la Defensoría la entidad que haga la prevención de la tortura, y por lo menos a ese nivel tenemos el compromiso del Consejo para que efectivamente así sea. Esto entiendo que está a nivel de Consejo de Ministros,
y que ojalá, eso es una de las cosas buenas que podría hacer para finalizar el gobierno, es sacar esta ley, ¿no? Obviamente esta ley tiene que ver con presupuesto, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo que viene haciendo el grupo contra la tortura. Creo además que una de las cosas que me pidieron era poder comentar el trabajo del grupo de trabajo contra la tortura, pero también algunas situaciones que hemos encontrado durante como coordinadora en estos años, ¿no? Uno de los primeros elementos es que, tal como lo señaló el doctor León, esta práctica se mantiene, tiene picos, ¿no? Y que tienen que ver, a nuestro juicio, con algunas situaciones especiales. Por ejemplo, entre el año 2008 y 2007, como lo ha señalado el doctor León, hay lugares en el Perú donde esta práctica se ha incrementado debido y eso obviamente la data no lo señala, por lo menos la que tenemos nosotros, es a qué corresponde, digamos, el tratamiento, es decir, el hecho, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en Lima 11, después 17, es contra delincuencia común, en fin. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un momento muy importante en la Ciudad de la Libertad, cuando un equipo policial ahí presente, con la dirección del general Becerra, y Elidio Espinosa es el más conocido, se aplicó una política muy dura, represiva, contra una situación particularmente grave, que es la delincuencia en Trujillo, en La Libertad. Y tuvimos denuncias de situaciones de torturas, de situaciones de comandos que actuaban, digamos, con una liberalidad extrema, denuncias de gatillo fácil, en fin, en el sentido de que inclusive habían supuestos enfrentamientos que se daban entre la Policía Nacional y delincuentes comunes que no se habían producido. Entonces, eso es un tema que nos parece que habría que seguir trabajando para un poco en qué circunstancias se produjeron, cuáles fueron las razones. En segundo lugar, el nivel de situación en la que queda la víctima, ¿no? Es decir, si es discapacitado, si tiene posibilidades, se ha hablado esta mañana en el sentido de cómo queda esta persona, ¿no? Puede trabajar, etcétera. Creo que habría que tener también una data en ese sentido para también sensibilizar, ¿no? Porque una persona que es torturada, después cuánto puede volver a recuperarse, actuar, hacer nuevamente una persona, o cuánto afectó a la familia de estas personas el hecho de tortura. Y finalmente, creo que un elemento que deberíamos comenzar a trabajar es esto último que se preguntó desde Iquitos y que creo que hasta ahora no hemos logrado desarrollar, ¿no? Este tema, por ejemplo, del uso indebido de la fuerza, ¿no es cierto? Si uno lee el informe de Guido Lombardi sobre el caso Bagua, es claro un uso indebido de la fuerza. Es decir, los indígenas que estaban en la curva le habían comunicado la noche anterior al general Uribe que se retiraban. Claro que el general Uribe en su descargo ese no estaba seguro que lo iban a hacer o no, pero sabían que se iban a retirar. Entonces, y al día siguiente se produce un operativo de desalojo. ¿Con qué fin? Con el fin efectivamente de desalojarlos, o con el fin, como dice Guido Lombardi, de darles un reglazo. Y eso, o sea, ¿para qué? Para que otra vez no vuelvan a hacer lo mismo. Entonces, eso es, creo, el uso indebido de la fuerza. Y obviamente este uso indebido de la fuerza terminó con 33 fallecidos, un desaparecido, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente todas estas situaciones son fundamentales y creo que, tal como lo ha dicho el doctor León, es muy importante que tengamos ya este mecanismo nacional de prevención, porque va a ser un instrumento. Yo creo que el sentimiento que tenemos todos aquí reunidos
es que queremos una sociedad democrática, una sociedad que nos entendamos. ¿No es cierto? No podemos pensar, un poco lo que decía el doctor esta mañana, ¿no? Imponernos sobre otros, ¿no? Y de esa manera establecer una especie de violencia ejemplarizadora, ¿no? Yo quiero recordar aquí, ustedes se acuerdan que para el caso del agua se formó una comisión especial de investigación del Ejecutivo y los indígenas. Y allí uno de los representantes que propuso el Ejecutivo fue el padre Ricardo Álvarez Lobo, que era un dominico de más o menos 80 y tantos años, que él dio un voto singular, y en su voto singular responsabilizaba directamente a las autoridades estatales del Ejecutivo, decía él, por haber desarrollado esta teoría del perro del hortelano. Lo dice con todas sus letras. Y dice, esto fue llevado adelante por los sectores más radicales que proponían esta teoría, y eso de llamarles a los indígenas perro del hortelano les afectaba a su honor, ¿no es cierto?, al honor de los indígenas. Entonces, estos como que uno va poniendo mechitas que en el momento de los problemas se encienden de manera violenta. Y creo que precisamente nosotros estamos convencidos de que todo esto se debe canalizar por los canales institucionales. La gente tiene que tener confianza en las autoridades, en las instituciones, y el trabajo nuestro está en eso. Yo creo que el acabar con la impunidad para los casos, por ejemplo, de tortura, sería un elemento fundamental que todos los peruanos y peruanas recibiríamos con mucho, como algo muy positivo. Bueno, estos son los comentarios. Muchas gracias. Creo que podríamos empezar con un bloque de 3 a 4 preguntas, hacer una detención y después pasar a la respuesta de los ponentes. A los integrantes de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es el sistema de organización? ¿Tienen defensorías regionales, provinciales? ¿Hay una sola? ¿Las ciudades tienen también sus defensorías propias del municipio o de un área determinada? Y la función está establecida constitucionalmente. Una es esa. Otra es la cuestión de cómo está el Estado peruano en el tema de ratificación de una convención que es muy poco conocida, que es la de ejecución extrajudicial o arbitraria o sumaria de las personas. Porque hay ciertos hechos que pueden ser tipificables, por ejemplo la muerte a consecuencia de torturas, o las muertes en un procedimiento donde hay un uso indebido desproporcionado de la fuerza, donde la intencionalidad, eso pues bueno, no hubo tiempo de tocar. El objetivo de la tortura no es solo arrancar una confesión, es ejercer un castigo ejemplar, aterrorizar, desanimar, romper la estructura de resistencia, de lucha de un grupo, etcétera, etcétera. Por eso que no atenta solo contra el individuo, sino contra el grupo al cual pertenece la persona. Es la cuestión de que en esas circunstancias, cuando hay muertes, eso también es calificable, tipificable como ejecución extrajudicial o sumaria, porque hay una intencionalidad de matar, asesinar o digamos de cometer un homicidio, pero con el fin de evitar de que ese grupo crezca, proteste, reclame, reivindique sus derechos, etcétera, etcétera. Eso cabe dentro de la figura de ejecución extrajudicial. Lo mismo que una víctima de tortura que está detenida y que no se le auxilia desde el punto de vista médico y muere ya detenido, eso es omisión de auxilio y también entra dentro de la calificación de ejecución extrajudicial, de acuerdo a las definiciones de la Convención Internacional contra la ejecución extrajudicial de las Naciones Unidas, y de la OEA debe tener también. ¿Ve usted la idea de, porque planteada en el seguimiento a los casos, por escasez de recursos, ¿no? Y hay un poco la alternativa de hacer casos emblemáticos, hacer el seguimiento a los casos emblemáticos. Pero, ¿cómo vería la alternativa de que organismos de derechos humanos o pastorales o espirituales pudieran contribuir a esos seguimientos, siempre considerando obviamente la confidencialidad de los casos, ¿no?
qué posibilidades podría haber de generar un dispositivo en que instituciones abocadas a este tema, a la prevención y también a la reparación y a la rehabilitación de las víctimas de tortura y sus familiares, pudiéramos contribuir a estos mecanismos de seguimiento. Quisiera saber cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo, una suerte de balance sobre el desarrollo de herramientas a nivel operativo por parte del Estado, específicamente el Instituto de Medicina Legal, en torno al tema de la tortura, la mensura de la tortura. Creo que hay un sospecho entre el grado de obligatoriedad que se genera desde el Protocolo de Estambul, parte de esa cultura funcionarial nuestra muy extendida de que si no hay la ley no se debe cumplir ninguna obligación internacional. Yo creo que el Protocolo de Estambul en sí mismo, aun cuando formalmente no tenga, digamos, el perfil de un tratado, de una convención, por su calidad y por el reconocimiento que desde el sistema de Naciones Unidas y el sistema hemisférico se le ha dado, constituye una herramienta no solamente referencial, sino una herramienta de obligatorio cumplimiento. Esa es mi lectura. No quiero abundar, digamos, en una interpretación inclusive dentro del marco constitucional que ya existe y que además ha sido refrendado por el propio Tribunal Constitucional en por lo menos 7 sentencias, es decir, toda la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, y en ese sentido el Protocolo de Estambul lo es, no solo doctrina, sino fundamentalmente normativa de protocolo. ¿Cuál es la opinión de la Defensoría en el entendimiento que se tendría que aplicar? No sé en qué estado se encuentra ahora la constitución de una suerte de protocolo interno, y en todo caso, si es que los operadores del sistema, no solo los fiscales, los jueces, sino también los abogados, debiéramos entender que estos dos documentos operativos tendrían que dialogar, y en todo caso la interpretación del desarrollo a nivel protocolo en el ámbito interno tendría que enmarcarse en las exigencias y los estándares que el Protocolo de Estambul plantea. Es un tema no menor, porque se ha observado como que hay una suerte de resistencia sobre el tema del Protocolo de Estambul, pero también sobre el Protocolo de Minnesota en otros aspectos que tienen que ver con actividad forense. Es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es la opinión que la Defensoría tiene respecto a determinadas normas como el Decreto Supremo, tengo acá el número, eso no me olvidó, me estoy poniendo viejo, Decreto Legislativo 982, que le permite a la policía, justo en estos escenarios de la llamada protesta social, exonerar, a la policía de responsabilidad, no solo por muerte, sino también inclusive por lesiones producidas en el marco de la protesta social. Esto es grave, no solo porque es una ley que va contra preceptos constitucionales y obligaciones supranacionales de derechos humanos, sino porque en la práctica, como bien lo ha señalado Miguel Hugo, ha generado porque uno puede hacer rastreo de las normas y luego determinadas expresiones de, yo no diría de uso excesivo de la fuerza, sino de abierta violación de derechos humanos, como el tema de lo de Trujillo, ¿no? 65 muertes. Inicialmente el Ministerio Público no abrió ninguna de las investigaciones, las archivó provisionalmente. Por intervención, creo yo, loable de el fiscal de la Oficina de Control Interno, se abrieron, me parece, 20 de esas. Pero hay un tema grave también que tiene que ver con esta dación de normas. Y por otro lado, por cierto, el escenario preocupante también de la atribución de potestades policiales a los militares en el marco de protesta social, que genera un escenario todavía mucho más grave y de alto riesgo para lo que se viene. Opiniones, por favor, de los dos ponentes. Gracias. En principio, en el artículo 161 y 162 de la Constitución están establecidos nuestros mandatos y nuestras principales características. Somos un órgano autónomo constitucional que tenemos como función básicamente la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas y los ciudadanos, la supervisión de los cumplimientos de los deberes de la administración estatal y finalmente la supervisión de la adecuada prestación de los servicios públicos. La Defensoría del Pueblo ha crecido bastante, ¿no? Desde el año 96 hasta la fecha ya tenemos presencia en las 24 regiones del país.
Y en algunas regiones, como Lima, y Ayacucho, Huancavelica y Junín, incluso tenemos módulos de atención en diversas provincias, dependiendo del número poblacional, ¿no? En Lima tenemos oficinas en los 4 conos, y en Ayacucho, en Junín y Huancavelica también oficinas en otras provincias. Entonces podríamos decir que tenemos cobertura nacional, pero siempre hay un espacio al que no llegamos y que tratamos de llegar a través de campañas itinerantes, ¿no? Grupos de funcionarios de la Defensoría del Pueblo que viajan constantemente y duermen en carpas, hacen visitas periódicas, tratando de tener una cobertura nacional. Respecto a su otra pregunta, el Perú ha firmado diversos tratados y convenios internacionales, pero aún todavía hay varios que en este gobierno no se han firmado, como por ejemplo el convenio de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, ¿no? Pese a que ha sido una exigencia de la Defensoría del Pueblo, una exigencia de la coordinadora y de diversos actores, incluso creo que tuvo una recomendación positiva de la propia Oficina de Derechos Humanos de las Relaciones Exteriores, pero hasta la fecha queda pendiente esta resolución de esta convención, y creo que al que usted se refiere es una resolución de Naciones Unidas sobre ejecución extrajudicial. Después hay otras 2 preguntas relacionadas con el seguimiento. Nosotros en el equipo de trabajo hacemos seguimiento también a los casos relacionados con la violencia política y hemos tenido una coordinación muy amplia con las organizaciones de derechos humanos, incluso tratando de facilitar que algunos casos se asuman, ¿no? Y nos parece muy valioso ese compromiso que usted hace referencia de querer trabajar con nosotros para hacer este seguimiento. La Defensoría del Pueblo además ha propuesto una solución integral a este problema, que parece que va a correr la misma suerte que el proyecto de ley para la asignación del Mecanismo Nacional de Tortura. Luego de casi 6 años de insistencia, ahora último, el Consejo Nacional de Derechos Humanos acogió una recomendación de la Defensoría del Pueblo y envió un proyecto al Congreso de la República para crear una unidad especializada de atención para defensa legal de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluida la tortura. En teoría, si este mecanismo se implementa, debería un poco subsanar esta falta de seguimiento y empuje, porque cualquier persona que se considere víctima de este delito podría ir a esta unidad y acceder a este servicio. Lamentablemente el proyecto se ha mandado cuando la comisión ya se había cerrado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y creo poco probable que se logre conseguir que se excluya de comisión y los portavoces lo manden al Consejo Permanente. Así que yo creo que será la tarea pendiente a partir del 29 de julio retomar este proyecto de ley y hacer las incidencias necesarias para que se dé una política integral para atender a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Respecto a los pedidos de opinión de Alejandro, yo tengo una percepción positiva, en realidad, del trabajo en general del Instituto de Medicina Legal. Sé que hay deficiencias, pero sé que se ha avanzado bastante, por lo menos en relación a los temas que desde la Defensoría del Pueblo supervisamos, ¿no? Por ejemplo, en todo este tema de las diligencias relacionadas con casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en periodo de violencia, se han protocolizado muchas diligencias y se han tratado de adecuar a los estándares internacionales. Yo sé que hay críticas bien fundadas sobre el respeto de algunos de estos protocolos a los estándares, pero creo que este es un proceso paulatino en el que todos debemos contribuir y tratar de generar espacios para que los protocolos se mejoren, ¿no? En el tema preciso del protocolo de Estambul, si bien no con exactitud, el protocolo del reconocimiento médico por los casos de tortura recoge algunos de los estándares, por lo menos en materia de maltratos físicos. En la actualidad hay un proyecto para elaborar un protocolo para evaluar el maltrato psicológico, que por lo que tengo entendido también están siguiendo los estándares del protocolo de Estambul. Pero es un tema que está en proyecto y sería bueno abrir un espacio, difundir este proyecto y opinar en relación y para sacar un producto que satisfaga al mayor número de personas posible. Pero en líneas generales yo tengo una percepción positiva del proceso. Sé que no ha avanzado como todos quisiéramos,
pero sí se han ido dando pasos importantes y espero que esto continúe así. Sobre el tema de los decretos legislativos, la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre este paquete de decretos, ¿no? Y nuestra primera percepción fue que eran inconstitucionales por forma, porque escapaban a las facultades delegadas que se habían dado. Sobre el tema de fondo, Alejandro se refiere a un decreto, si es que no me equivoco, que modificó el Código Penal, ¿no? Y incluyó una causal nueva de exclusión de responsabilidad, que era para los miembros de las Fuerzas Armadas que causaban muertes o lesiones, ¿no?, en el uso reglamentario de sus armas. Entonces, la Defensoría del Pueblo, en primer caso, solicitó se pronunció sobre la inconstitucionalidad de este decreto por temas de forma, porque no estaba dentro del paquete de facultades delegadas. Y sobre el tema del fondo, nosotros hemos tratado de reinterpretar la norma y decir que finalmente es un supuesto innecesario que ya estaba cubierto por la causal que excluía a las personas que actuaban en ejercicio de su función, ¿no? Sí hemos emitido incluso un amicus curiae que se lo podría hacer llegar, porque en Andahuaylas hubo un caso concreto en el que se pidió el archivo del proceso acudiendo a esta norma para un caso que había ocurrido en el 92, ¿no? Emitimos nosotros ahí una opinión sobre el fondo, recordando que la interpretación no debe hacer que esta norma constituya finalmente una exclusión de responsabilidad para delitos graves, ¿no? Pero finalmente no es totalmente descabellada si es que se interpreta como un supuesto que ya existe, ¿no?, que es el del ejercicio de la actuación en el ejercicio de una función. Y respecto a los otros temas, como el de las potestades policiales, ¿no?, ¿me dijiste, Alejandro? Bueno, de acuerdo, sobre la ampliación de las facultades de los policías, ¿no? Tenemos ahí la Juntía para Asuntos Constitucionales que está elaborando un informe de este y el paquete de normas también, como el decreto 1095, que amplía, ¿no? Entonces, tenemos en este momento un informe en desarrollo que básicamente se parte desde los principios generales, ¿no?, de que no se pueden extender estas funciones para hechos que no estén fuera de los mandatos constitucionales de las Fuerzas Armadas, como es el control de disturbios o otras actuaciones que son exclusivas de la Policía Nacional. Yo sospecho que este informe debe estar en estas semanas y lo haremos al público conocimiento. Sí, sobre el 982 quería dar un par de informaciones. La primera es que se presentó pues un recurso de inconstitucionalidad en el TC y en julio del 2010 el TC no declaró inconstitucional, pero dio una norma, digamos, una resolución interpretativa en el sentido de que no se debería entender como que los policías y militares tenían no se les debe investigar, más bien decía, debe investigarse con todas las garantías legales. Los jueces y fiscales decían, tienen la obligación de investigar, deben hacerlo. Y el Estado respondió presentando una nota aclaratoria, pidiendo una aclaración. Si ese deben investigar era tendenciosa y obligada a los jueces y fiscales. Y el TC le respondió que nada, o sea que no, simplemente le dijo no al lugar, ¿no? Entonces debería entenderse como que los jueces y fiscales deben investigar a los policías o militares que en el uso de sus armas cometan lesiones o muerte de las personas. O sea, eso mejor hubiese sido que lo hubiera declarado inconstitucional, ¿no? Pero hizo ese recurso. Y el otro tema es que obviamente nosotros estamos por presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1095 que permite que las Fuerzas Armadas ingresen al manejo de conflictos solos, ya no en apoyo de la policía, ¿no? Eso está por entrar, ya tenemos las firmas, etcétera,
y eso será en esta semana o la siguiente. Y el otro tema es que esta propuesta que efectivamente alcanzó la Defensoría, hizo suyo el Consejo de Derechos Humanos, se presentó al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo aprobó, pero todo eso sucedió en los últimos días de la legislatura. Entonces finalmente no sé si el Consejo de Ministros lo ha presentado al Congreso, lo ha presentado al Congreso, ¿no? Entonces, pero claro, vamos a ver si entre las cosas importantes que tienen, además de revisar el tema de las compensaciones por no gozar las vacaciones, ven este tema que creo que sería realmente muy importante. Para Miguel Cubo. No, es que yo escuché esta frase que dice una de las cosas buenas de este gobierno. Que podrían ser, ¿no? Porque recordé, por ejemplo, y un poco para que lo comente, en fin, qué cosa va a hacer como representante de la sociedad civil, la coordinadora de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de una mujer que fue violada cuando tenía 20 años, producto de esa violación una hija, y es un caso que todo el mundo conoce, ¿no? Ella tiene ahora, vamos a decir, 50, estoy jugando un poco con los números, pero va a tener que esperar hasta los 65 para recoger 1.000 soles, 10.000 soles, por esa violación. Pienso en las mujeres de Manta, pienso en las mujeres de y eso es uno de los artículos, si es que así se dice, de la ley esta última que ha promulgado el gobierno y que ya fue además, ¿cómo se dice? Reglamentada, en fin, ¿no? Entonces yo quería saber qué cosa hace o qué cosa hará a posteriori la coordinadora. Yo sé que han habido pronunciamientos, etcétera, etcétera, pero yo creo que es preocupante, ¿no? Porque no solamente las mujeres, hay también ancianos, hay también otro tipo de casos que creo que son absolutamente injustos, ¿no? En relación a los sucesos que han vivido esas personas. Y además la sociedad civil, o sea, se repite lo mismo, ¿no? O sea, le pasó y continúa lo mismo. Dos preguntas. Nos habló un poco de dos informes que ha emitido la Defensoría del Pueblo en relación a este tema. Entre ellas han identificado una serie de dificultades que permiten que estos delitos persistan hasta ahora. Yo quiero saber si estas dificultades que se han identificado, entre ellas estaba la formación y capacitación, la mala formación y capacitación de miembros del orden, ha sido de alguna manera acogida por el Estado y si se ha dado algún cambio al respecto, ¿no? Para cambiar esta dificultad. Mi segunda pregunta iba al hecho de que si han trabajado el tema de la violación sexual como delito de lesa humanidad desde la Defensoría del Pueblo. Esas serían mis dos preguntas concretas. Gracias. Mi nombre es Fernán Panuro, soy fiscal superior de Huancavelica. Huancavelica está que arde. Huancavelica está en una situación muy difícil, incomprensible para nosotros mismos. Los que estamos acá, los cuatro somos fiscales de Huancavelica. Y a nombre de ellos yo les agradezco que nos hayan invitado para venir acá y un poco participar de estas vivencias que a nosotros nos afectan severamente. En primer lugar, quiero decirles de que a la Defensoría del Pueblo, respecto a la formación académica de los suboficiales de la Policía Nacional, si la Policía Nacional no vulnera los derechos humanos, son vulnerados. Lo que pasó la semana antepasada, cuando la convulsión en Huancavelica llegó a tener color de fuego, un capitán de la policía fue emboscado por los grupos de estudiantes, de jóvenes que salieron a protestar por el tema de la creación de la Universidad Autónoma de Pampas de Ayacaja. Miren ustedes, hay cosas que los medios de comunicación, y lo que estoy haciendo simplemente es un comentario para compartir con todos ustedes y enriquecer lo que el expositor extranjero ha manifestado. Miren ustedes, Huancavelica, con su Universidad Nacional de Huancavelica, protestó porque con la creación de la Universidad Autónoma supuestamente se le va a afectar en su presupuesto, pero la Universidad de Huancavelica, que tiene un presupuesto de 400 millones, el año pasado devolvió 150 por parte de capacidad de gasto. A pesar de ello, salieron a protestar a las calles. Es decir, no tienen manejo presupuestal
pero sin embargo también no quieren que se cree la otra universidad. Es decir, que en todo caso, con el saldo de lo no utilizado, pudo haberse dado inicio a esa otra universidad y el tema quizás no hubiera llegado a tanto como se llegó ahora. Realmente se incendió la pradera sin racionalidad, sin criterio. Pero lo que quiero oír es algo que no quiero transmitir a la Defensoría del Pueblo. En cuanto a la formación de los policías, sí la Defensoría puede opinar sobre la deficiente formación académica de la Policía Nacional. Hace poco un proceso penal en el cual yo como fiscal superior participo, he pedido que la Escuela de Suboficiales de Huancavelica nos remita su currícula, la currícula académica de un joven que estaba siendo procesada. Y dicho sea de paso, la currícula que nos enviaron, el plan de estudios, es un plan muy interesante, es un plan integral para una adecuada formación. Pero eso se queda simplemente en declaraciones, en una declaración de principio, un plan curricular extraordinario, porque no cumple. Miren ustedes lo elemental en Huancavelica. Este policía, como les decía, capitán de la policía que fue emboscado, no pudo percibir que había una intencionalidad de lo negativo de parte de los jóvenes, que lo arrastraron hasta el pie de un cerro, el cerro Potocchi en Huancavelica. Ahí lo desnudaron totalmente, fue vejado, humillado y desnudo lo arrojaron a la calle. Por eso yo decía, al empezar esta intervención, si la policía no viola, es objeto o permite que le violen en sus derechos humanos. ¿Cuál es la formación académica de los oficiales? ¿Cuál es la formación académica de los suboficiales? Los jóvenes arrojan piedras a la policía, como lo han hecho en Huancavelica. La policía responde con las mismas piedras. Realmente es una cosa preocupante. Un profesional de la policía, un profesional que ha egresado de una escuela de suboficiales, de oficiales, está preparado para devolver con las mismas armas que es objeto de ataque. Por amor a Dios, hasta hoy yo no llego a entender esa situación. A un oficial de la policía le han preparado para que pueda responder a una turba, por ejemplo, con el empleo de las armas oficiales, que debe ser utilizado para otros menesteres, no contra una turba de jóvenes. De los 3 muertos que hay en estos momentos en Huancavelica, independientemente de 2 que fueron evacuados, uno a Ayacucho y el otro fue evacuado a Ica, estos jóvenes, uno de ellos tiene, o la causa de la muerte es shock hipovolémico, como consecuencia de un orificio de entrada y orificio de salida por armamento de guerra. Es un 2.2 el proyectil que le ha impactado a este joven. Las armas que se deben utilizar por la policía para la defensa de la seguridad ciudadana se puede utilizar de esa manera contra la juventud. Son cosas que realmente nos preocupan hondamente y que realmente la Defensoría del Pueblo, si hace informes, si hace evaluaciones, que también evalúe con urgencia y que pida cuál es realmente la formación académica. Se han creado diversas escuelas de suboficiales. Por favor, ahorita termino. Es que mire, no todos los días podemos venir de Huancavelica. Si me permite, quiero pedir un poquito de tolerancia, porque también la intolerancia viola los derechos humanos, ¿no? Quiero pedirles, estaba refiriéndome en cuanto a la formación de lo que la Defensoría podía pedir. Realmente se han creado muchísimas escuelas de suboficiales, pero se ha creado realmente con un adecuado plan de estudios. Sería bueno que la Defensoría no solamente se fije con una lupa grande para lo que hace o no hace el Ministerio Público, sino que vean también la formación de los policías. Muchas gracias. ¿Hasta dónde alcanzan las acciones de la Defensoría del Pueblo respecto al apoyo de los agraviados o de las víctimas por tortura? Hago esta pregunta porque
en la Fiscalía, ¿no?, hay muchas investigaciones que se concluyen con archivamientos provisionales porque no se ha identificado pues a los responsables. Y el psicólogo en las conclusiones señala que dicha persona o el agraviado tiene que tener un tratamiento psicológico. Sin embargo, el Ministerio Público no cuenta con psicólogos que puedan hacer el seguimiento, ¿no?, y el apoyo a esas personas. Se trató de hacer con el Ministerio de Salud, ¿no?, si contaba con psicólogos, entonces tuve una respuesta negativa. Mi preocupación como fiscal es, si bien no se puede sancionar penalmente a los responsables de este hecho, ¿qué hacemos por los agraviados? ¿No? ¿Hasta dónde alcanzan las funciones de la Defensoría del Pueblo? Y tal vez también haciendo extensivo a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Si ven por ellos, ¿no?, o solamente ven casos emblemáticos, como se dice, ¿no?, dejando de lado tal vez a 2 o 3 personas que son víctimas por tortura y nadie sigue su caso, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ellos? Felicitar a la Defensoría del Pueblo, que hace un trabajo muy importante en las diferentes regiones del país. En Jaén trabajamos con la Defensoría con mucha coordinación. No hay casos, bueno, digamos, no hablo de casos de tortura, pero sí hay casos de corrupción en el sector de educación. Como la Defensoría siempre hace investigaciones, emite informes y recomendaciones, hay muchas recomendaciones que ha hecho la Defensoría en Jaén en el sector de educación, con pruebas y todo, pero al final lo deriva al Ministerio Público y ahí todo se archiva. Entonces el defensor dice, no puedo hacer más porque yo hago todas las investigaciones y ahí queda archivado. Solamente recomendamos, informamos y no sé si ahí le falta o cuál es el proceso que tiene que seguir. La Defensoría tiene ahí como una información y luego se queda todo archivado. Y lo segundo, decían sobre la formación de los entes del Estado. Falta formación. Yo como sacerdote veo que cuando no hay, digamos, conocimiento, ¿no?, de la causa, pues no hay pecado. Pero se ve que mayormente se comete el delito conociendo, ¿no? O sea, no es tanto que no conozca, que no sepa, sino quizá falta una formación moral, en justicia, no tanto sería por desconocimiento, ¿no? Porque a veces el que más sabe, el que más conoce, es el que más infringe la ley. Voy a tratar de responder 2 preguntas a la vez que están relacionadas con el tema del programa de reparación, ¿no? Sí, nosotros también hemos lamentado públicamente a través de comunicaciones con la presidenta del Consejo de Ministros de la forma en que se está llevando a cabo este programa de reparaciones económicas individuales, ¿no? Casi creo que tenemos el mismo discurso con las ONGs en estar en contra de 4 puntos que esta norma contiene, ¿no? Que es el tema del cierre del proceso en diciembre de 2011, el problema de la priorización de las edades y en algunos casos incluir o exigir que hay un tema de soporte familiar para los mayores de 80 años. Toda la crítica que hay a la forma en que se ha llevado a cabo el proceso, de falta de transparencia, poco inclusivo, sin mucha participación. Y también un tema de que han puesto un candado para que no se amplíe, según ellos, en este año el proyecto más allá de los 20 millones que se dio al inicio, ¿no? Pero ya viendo a futuro, nosotros pensamos que ya es una agenda del próximo gobierno, ¿no? Porque ya ha pasado más de una semana desde que nos mandamos esa comunicación y no hemos tenido ninguna respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros, y creo que nadie ha tenido alguna respuesta de la presidencia. Y parece que el 15 empieza el programa con una fiesta toda en el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces creo que es una tarea que nos exige a partir del 29 de julio, ¿no? Nosotros entendemos sí que es un tema, una primera etapa, esto de la priorización de 65-80 años, creo que eso sí está claro de que empezarán luego con otro grupo de víctimas, pero hay que insistir en que con el nuevo gobierno se corrijan estos 4 errores.
Y aprovecho eso para responderle a Yusi que este mismo programa de reparaciones incluye reparaciones en salud mental, ¿no?, que se da a través del MINSA. Entonces sería bueno que cuando usted tenga conocimiento de uno de estos casos, pedirle a la persona que acerque a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría le oriente a esta persona, uno, que logre su acreditación en el RUT, y con la acreditación se puede inscribir en el CIS y acceder a los programas de salud mental. El programa de salud mental es uno de los programas más, entre comillas, eficaces, por lo menos en 3 regiones, no sé si hay escucho, en Huancavelica y en Junín, y en el Cono Sur se está trabajando bastante el tema de salud mental a través del Ministerio de Salud, y sería un buen mecanismo para atender, por lo menos de manera urgente, a estas víctimas. Luego han salido 2 preguntas sobre la formación, 3 incluso comentarios, incluso con el sacerdote al final, sobre la formación y capacitación de los agentes de la Policía Nacional. En principio quiero decirle al fiscal Panduro que agradezco sus comentarios y que en este momento estamos haciendo el seguimiento a un informe sobre la reforma policial que abarcaba 5 puntos, entre ellos el que usted hace mención, la creación de escuelas y por lo menos deficiente formación de los agentes de la Policía Nacional. Se hizo una publicación en el 2009 sobre 5 puntos que se necesitaban para la reforma policial, y el punto que usted comenta estaba incluido y seguiremos trabajando en esa materia. Usted también hizo una frase sobre que si la policía no viola derechos, ellos terminan siendo violados sus derechos. Yo solo quiero decir ahí una idea, que el uso desproporcionado de la fuerza no implica que no se use, ¿no?, sino que solamente que no se use de manera desproporcionada. Los 57 casos sobre los cuales, 110 casos sobre los cuales estoy comentando, son casos que se han producido en las comisarías, y estamos hablando de aplicación de descargas eléctricas, estamos hablando de desnudamientos, de colgamientos, de asfixias, de golpes, en los que claramente se nota un uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? Quiero dejar bien claro eso, de que el uso desproporcionado de la fuerza no implique que ésta se use en situaciones extremas de legítima defensa o de defensa de derechos de terceros. Para responder a la señorita de Cusco, tengo que reconocer que en estos últimos años sí ha habido algunos esfuerzos para fortalecer la capacitación en materia de derechos humanos, desde la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y también en los agentes del INPE. Lo que queremos dejar mención es que no es una política integral. Por ejemplo, en la Policía Nacional, estas campañas dependen a veces de la propia Defensoría del Pueblo o de otras instituciones que brindan estas capacitaciones. No hay un seguimiento constante para ir capacitando permanentemente a los miembros de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas. Pero antes han habido en este sentido, con la publicación también de manuales, directivas y pautas para el respeto de derechos humanos en el ejercicio de su función. Y ahí, le hago un comentario al sacerdote, que si bien es cierto, la formación no asegura que no se repitan estas normas, pero sí contribuye bastante, ¿no? Como dijimos en un comienzo, además de la formación, hay otros factores estructurales y sociales que están permitiendo que esas prácticas todavía continúen. Como lo que usted dice, ¿no? No hay una cultura fuerte de rechazo al abuso contra los derechos humanos. Hay una cultura que tolera demasiado en relación de eficacia estas graves violaciones. Espero que no se me diga una pregunta que es un poquito más compleja sobre el tema de la violencia sexual como delito de lesa humanidad. Bueno, la Defensoría del Pueblo en diversos pronunciamientos ha dicho que la violencia sexual puede subsumirse en un supuesto de tortura siempre y cuando se cumplan con las finalidades del tipo que exige nuestro sistema penal, ¿no? Que son el artículo 321, que tengan finalidad sancionar, castigar, obtener información o intimidar. Cuando la violencia sexual esté acompañada de estas finalidades y cometida por un agente del Estado, no vemos problemas en que se identifique como violencia sexual.
El problema es cuando se trata de actos ocurridos con anterioridad a 1998, cuando entró en vigencia recién el tipo, ¿no? Entonces, ahí sé que hay varias interpretaciones, pero desde la Defensoría del Pueblo un poco estamos más pegados al respeto del principio de legalidad y hemos recomendado que estas conductas se subsuman en los tipos penales vigentes en esa época, en los tipos vigentes como son violencia sexual y con los agravantes que se presentan. Sobre el tema de calificarse como delito de lesa humanidad, ahí hay un tema pendiente porque todavía el Congreso de la República no aprueba la ley de adecuación al Estatuto Penal de la Corte Internacional. Entonces todavía esa discusión queda es una discusión un poco teórica, porque mientras no nos adecuemos va a haber ciertas complicaciones para exigir la aplicación de ese tipo en el ordenamiento penal interno. Sé que también hay interpretaciones diversas y quizás Miguel tenga otro comentario al respecto, pero hay ahí un espacio todavía vivo para la discusión si es que se pueden aplicar normas de derecho internacional de manera directa en el ordenamiento jurídico penal interno. Y Alejandro nos está mirando mal porque seguramente tiene otra posición. Es un espacio para el debate, es interesante y ahí están las posiciones. Y creo que con eso concluyo y tomo nota de sus números para recordar los temas de corrupción. Sí, lamentablemente hay un buen número de recomendaciones de la Defensoría del Pueblo que no se implementan desde el Estado. Y eso es como, esas tendencias también a veces se cumplen más, a veces menos. Pero en líneas generales creemos que estamos haciendo un trabajo importante en este tema y en otros temas, y yo voy a tratar con usted para tomar nota de los casos que usted crea que no se están llevando adecuadamente. Muchas gracias. Sobre lo que preguntaba Oscar, la coordinadora ha expresado su disconformidad. Efectivamente estamos en la línea de defensoría de que esto tiene que ser resuelto por el nuevo gobierno. La coordinadora no solo, sino también las organizaciones de familiares víctimas de la violencia. Y efectivamente que Georgina Gamboa tenga que esperar a cumplir 65 años para recibir entre 5.000 y 10.000 soles es realmente, como ya lo han dicho, indignante. Eso es un tema y que creo, tal como lo ha dicho el doctor León, el gobierno va a seguir y han invitado al Consejo de Reparaciones, al CERMAN, supongo a la Defensoría del Pueblo para hacer la entrega ya públicamente. Se habrán conseguido algunas personas que van a recibir esto, pero nosotros creemos que de ninguna manera esto resuelve el tema. En segundo lugar, efectivamente se ha seguido apoyando el tema de las víctimas en conjunto a las instituciones, asesora y colabora en todo lo que se puede. Cada vez más hay restricciones en la cooperación internacional y eso debilita el trabajo, pero como digo, se hace lo que se puede. Y finalmente, yo creo que en muchas cosas hemos avanzado y sobre todo en los organismos de derechos humanos en tener claro que todos los peruanos somos pasibles de ser afectados en nuestros derechos. Y esta mañana yo escuchaba a un congresista que decía hay 88 personas muertas por conflictos sociales y se refería a policías y civiles, ¿no? Esa cifra es nuestra, de los organismos de derechos humanos. No solo eran 62 civiles, 26 policías y un desaparecido, no, eran 88 peruanos u 89 peruanos que habían perdido la vida en estos conflictos. Y eso es un drama, porque si nosotros nos remitimos al periodo anterior eran 15, ¿no? O sea, se ha incrementado de manera exponencial esto, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque, como lo dije en la intervención anterior, lo de Bagua no se resolvió. Más bien se condecoró a Muguruza, a Uribe, a Cabanillas, todos se condecoraron entre ellos. Y no se hizo una definitiva evaluación de qué había sucedido ahí. ¿Quiénes habían sido los responsables? ¿Quiénes mandaron a hacer esas cosas? Hasta donde sé lo de Huancavelica, tal como lo ha expresado el doctor, efectivamente hay un conjunto de temas, pero yo recuerdo, por ejemplo, que todo el mundo en Apurímac reconoce el encono que hay entre los abanquinos y los andahuaylinos. No sé si hay aquí apurimaños
Y el año 2000, no me acuerdo, 6 creo fue, hubo un tremendo lío porque se anunció que un hospital que iba a ser reconstruido en Andahuaylas, la presidenta regional que era Banquina lo iba a hacer en Abancay.